estamos en ninguna serie, pero hoy es un mensaje que quiero compartirles que lo he titulado Edificando Juntos. Diga conmigo, Edificando Juntos. Hay un libro que les recomiendo leer de la Biblia que es Nehemías, es un libro corto, es un libro que nos habla mucho de la edificación espiritual de las ciudades. Nehemías es un líder tremendo, tremendo para aquellos que anhelan el liderazgo. Creo que Nehemías tiene que ser un modelo para cada uno de nosotros. No sé si has leído ese libro, pero hoy vamos a enfocarnos en Nehemías capítulo 4, si tienes tu Biblia. Pero quiero darte un background, un poco de la historia en la que se sitúa Nehemías. Nehemías es uno de los líderes que el Señor usó luego de que el pueblo fue exiliado. El pueblo de Dios tuvo que salir, fue exiliado, fue secuestrado por los persas en ese tiempo. La ciudad de Jerusalén fue destruida, los muros derribados, todo lo que tenía que ver con la religión de los judíos fue destruido, todo lo que tenía que ver con la identidad de ese pueblo fue destruido y fueron tomados cautivos a unas ciudades que no conocían, a lugares donde eran abusados, donde eran maltratados. Y en este contexto donde 70 años el pueblo tuvo que vivir en ese exilio, hay un tiempo donde Dios pone la carga de su corazón en un líder. Y Dios empieza a compartir esa carga de ver una ciudad destruida y lo empieza a hacer con Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Para que tengas una idea, era un trabajo que sé que a muchos les hubiera gustado tener en el pasado de sus vidas, ¿ok? Porque lo único que tenía que hacer era tomar vino. Imagínate ese trabajo. Tenía que probar el vino del rey para ver si no estaba contaminado, si no estaba envenenado. Así que su función era tomar vino. Y algunos dicen, ay Señor, me hubiera gustado trabajar en eso. Pero eso es de la otra iglesia, no de acá, ¿no? Okay. Pero su trabajo era estar cerca del rey. Era la mano derecha del rey. Era una persona de mucha confianza del rey. Y él estaba en ese exilio, pero bueno, él tenía una posición muy buena, él estaba muy cómodo, él estaba bien, no era una persona que estaba siendo maltratada ni que tenía un mal pasar. Pero en el momento en el que él escucha las noticias, y quiero que sepas que antes las noticias era difícil de recibirlas, no había social media, no había noticieros, o sea, las noticias quizás llegaban después de un buen tiempo, pero a él le llegan las noticias de que Jerusalén, aunque ya la gente podía regresar de a poco, porque ya el exilio estaba terminando, la ciudad seguía destruida, la ciudad estaba en ruinas, la gente que había quedado ahí y otros que estaban regresando estaban siendo maltratados, su propia gente, su propia raza, su propio pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Nehemías se entera de estas noticias, su corazón se empieza a entristecer, su corazón se empieza a doler por lo que está sucediendo. ¿Te ha pasado cuando uno escucha noticias de su país? ¿Sí? Que escuchamos lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en todos nuestros países y uno tiene la carga, porque aunque no está en el lugar, es tu gente. Y uno tiene, y aun cuando escuchamos guerras también, el Señor pone esa carga en nuestro corazón. Y eso es lo que pasó con Nehemías. Nehemías se entera de que el pueblo es maltratado, que la ciudad seguía en ruinas y siente la carga de volver a Jerusalén a reconstruir los muros. Así que en ese momento Nehemías estaba entristecido, hasta el rey se dio cuenta que algo le estaba pasando y entonces el rey le pregunta, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás en ese modo? Y entonces Nehemías le comparte lo que él estaba sintiendo en su corazón, la carga que él estaba sintiendo en su corazón. Así que el rey, digamos que él haya gracia delante del rey y el rey le dice, bueno, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Te doy permiso. Como que tu jefe te dice, está bien, anda a tu país por unos días a hacer lo que tienes que hacer para que te cambie esa cara, digamos. Pero el rey tuvo compasión y lo dejó ir. Y es más, Nehemías le pide cartas para que él pueda llegar a ese lugar y ir a través de tantos permisos que necesitaba para poder reconstruir la ciudad. Va con un propósito y tiene que viajar 1000 millas y regresa a su tierra. Así que cuando llega, se encuentra con ese caos, se encuentra con todo destruido. Él no era arquitecto, ¿ok? Él no era un constructor, era un copero. Sin embargo, él tomó esa iniciativa porque tuvo la carga de Dios.
y empezó a hacer algo que no era su especialidad. Y ¿sabes qué? Muchas veces el Señor nos va a llamar a hacer cosas que no es nuestra especialidad. Pero cuando el Señor nos habla, ¿cuántos saben que tenemos que decir, sí, Señor, aquí estoy? Y eso es lo que hizo Nehemías. Aunque él no sabía de muchas cosas, fue y animó al pueblo y llegó y dijo, vamos a reconstruir. Vamos a levantar estas murallas. Sí podemos, sí lo vamos a lograr. Y su liderazgo hizo que la gente diga, wow, sí, vamos a hacerlo. Y lo siguieron. Así que con su liderazgo logra que el pueblo tenga ánimo para edificar. Pero cuando empiezan a edificar, empezaron los problemas. ¿Cuántos saben ustedes que cuando empezamos a hacer algo para el Señor, se nos levanta la oposición? ¿A cuántos les ha pasado? Si tú no hacías nada, no te pasaba nada. Pero una vez que tú le dices sí al Señor y te pones en compromiso con hacer las cosas que el Señor te manda, o nos ponemos a movilizarnos a hacer algo por el Señor, se levanta la oposición. Y esto es lo que sucedió con el pueblo. Vamos a Nehemías capítulo 4, el versículo 1. Nos empieza a mostrar, esto es algo que yo quiero que entiendas que nosotros lo vamos a vivir o lo estamos viviendo o lo hemos vivido espiritualmente. Porque este libro nos habla de una edificación espiritual que tenemos que hacer en nuestras ciudades. Y dice así el versículo 1 del capítulo 4, cuando Sanbalat, quiero decirte, Sanbalat es el bad guy, ¿ok? Para los que no vieron la película, o no leyeron el capítulo, es el hombre malo. Dice, cuando Sanbalat oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Sanbalat era un gobernador que estaba en la ciudad, una persona de influencia, una persona de autoridad. Y dice que comenzó a burlarse de los judíos. Y dice el versículo 2, él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria diciendo, ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? Yo les decía a la gente del primer servicio que yo no creo que haya usado la palabra miserables. Pero bueno, esto es una interpretación mía. Yo creo que habrá usado otra palabra, pero la Biblia no puede poner malas palabras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, ¿qué están haciendo estos judíos miserables? ¿Es que creen que los vamos a dejar que construyan la muralla y que vuelvan a ofrecer sacrificios? Porque acá nos está hablando de que estaban edificando para poder edificar la vida espiritual que habían perdido estos judíos. Entonces dice, a lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día y que podrán sacar piedras nuevas de ese montón de polvo y ruinas quemadas. ¿Te suena un poquito a la gente que a veces te critica? ¿Y tú que eres cristiano? ¿Ahora te crees el santulón porque vas a la iglesia? ¿Ahora te crees que porque lees la Biblia me vas a venir a mí a contar? Y empezamos a recibir críticas. ¿Has estado ahí? Cuando empezamos a hacer las cosas bien, se empieza a levantar oposición. Y esto es lo que estamos viendo. Ellos estaban haciendo algo bueno. Imagínate que estaban construyendo la ciudad de gente que estaba gobernando y que no había hecho nada. Y ahora vienen estas personas a edificar una ciudad. Y empiezan las críticas y empiezan a levantarse los enemigos. Versículo 3 dice, Tobías, el amonita, otro mal muchacho, que estaba a su lado, dijo, ¿qué creen ellos que están haciendo? Hasta una zorra puede tumbar esos muros con tan solo pararse encima. Yo quiero decirte algo, cuando uno hace la voluntad del Señor, es inevitable que enfrentemos oposición. Quiero acá aclarar entre paréntesis algo. A veces sufrimos consecuencias en nuestra vida por malas decisiones. ¿Cuántos saben eso? Ok, seamos claros. Pero muchas veces estamos haciendo las cosas bien. Lo que es bueno para la ciudad, lo que es bueno para la familia, lo que es bueno para la iglesia. Y antes estábamos tranquilos, pero ni bien nos levantamos a hacer la voluntad del Señor, viene la oposición. ¿Te ha pasado? Quiero decirte algo, eso es real. Y eso es real en el mundo espiritual, porque nosotros tenemos un enemigo. ¿Sabes qué? Satanás no se preocupa por aquellos que están sentados sin hacer nada. El enemigo se levanta cuando nosotros nos ponemos manos a la obra. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar para el Señor, cuando nosotros queremos hacer algo para transformar nuestra ciudad. Porque ¿cuántos saben que nuestra ciudad necesita ser transformada? ¿Cuántos saben que nuestra nación necesita ser transformada? Y te quiero decir algo, ahora tenemos tiempo de elecciones
Y nosotros no hablamos de política en la iglesia, pero quiero decirte algo, no importa qué gobierno venga, la iglesia necesita estar en el lugar que tiene que estar para hacer la diferencia. No es un gobierno que va a traer un cambio a la ciudad, no es un gobierno que va a traer cambio a la nación, es la iglesia de Jesucristo en el lugar que le corresponde, que se levante y que pueda transformar nuestras ciudades. Y no porque nosotros seamos algo, no porque nosotros seamos brillantes, sino porque tenemos a Jesús. Porque Jesús vino para transformar nuestras ciudades. ¿Sabes que cuando Él caminaba y veía Jerusalén, es el único versículo que dice que Jesús lloró? Jesús lloró al ver las ciudades que estaban lejos de Él, que estaban que estaban llenas de pecado, que estaban llenas de indiferencia. Y saben que yo creo que el Señor mira nuestra ciudad y el Señor llora a veces por nuestra ciudad. ¿Has llorado por tu ciudad? ¿Has llorado por tu nación? ¿Has llorado por aquellas personas que todavía no conocen a Jesús? Y sabes que cuando estamos cómodos, el enemigo no va a hacer nada, no se va a tomar el trabajo de ponerte ninguna oposición porque tú no eres peligroso para el enemigo. Pero comenzamos a ser peligrosos cuando decimos, yo me levanto. Yo voy a hablarle a mi vecino de Jesús, yo voy a hablarle a mi jefe de Jesús, yo voy a hacer algo por la ciudad, yo voy a ir a pintar esta escuela, yo voy a ir a darle de comer a los que tienen que comer, yo voy a ir y hacer algo. Cuando empezamos a hacer algo para el Señor, ahí empieza la oposición. Y no te quiero decir esto para que te amedrentes, sino para que entiendas cómo funciona el mundo espiritual. Dice, estábamos viendo aquí, hay una oposición que se levanta, no porque estamos haciendo algo malo, sino porque justamente estamos haciendo algo bien. Si tú no estás sintiendo ninguna oposición, yo me preguntaría si realmente estoy haciendo algo para que el enemigo se moleste. Porque si no hay oposición es porque al enemigo tú no le estás haciendo ningún tipo de peligro. Como iglesia necesitamos levantarnos. Y Nehemías está animando a su gente para decir, vamos a hacer las cosas bien. Pero tenemos que saber que al enemigo le va a molestar cuando empecemos a edificar nuestra ciudad. Yo me acuerdo cuando plantamos Iglesia Ciudad, miren, estamos cumpliendo 14 años este mes de Iglesia Ciudad, 14 añitos. Y recuerdo cuando comenzamos la iglesia no teníamos muchas cosas, habíamos comprado bueno, todavía está el trailer de ahí afuera, no sé si alguien lo vio. Nosotros éramos móviles y me acuerdo que íbamos a rentar UNF para tener nuestros primeros servicios allí y habíamos comprado un equipo de sonido, no como el que tenemos acá, un equipo de sonido muy simple, pero bueno, era nuestro primer equipo de sonido y habíamos invertido en eso y habíamos trabajado para poder tenerlo y estábamos listos para comenzar nuestro primer servicio en UNF. Y ese trailer estaba atrás, cerca del Town Center, estacionado en algo que nosotros llamábamos centro de conexión, que era una oficina chiquita, porque como éramos móviles, ese era el único lugar que teníamos fijo, y estaba estacionado ahí. Y un día vamos, ya pocos días antes de nuestra inauguración de la iglesia en UNF, y encontramos el trailer roto. Se habían robado todos los equipos de sonido. Imagínate cuando uno está haciendo algo bueno, cuando uno quiere comenzar algo y el enemigo te ataca de esa manera. Fue para nosotros de mucho desánimo, pero al mismo tiempo entendimos cómo el enemigo opera. Y lo que hicimos es, Señor, nos pusimos a orar. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a cantar sin sonido, vamos a cantar con una guitarra, porque ustedes saben, no nos para nadie, amén. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero empezamos a orar y Dios tocó a una persona que no sabía demasiado de lo que estaba pasando y nos envió una ofrenda como de $20,000 creo que era y compramos los mejores sonidos, mejor que los otros porque no eran usados, eran nuevos, creo que son los que estamos usando acá. Pero el Señor nos bendijo de una manera increíble. Pero ¿saben qué? A veces nos desanimamos a la primera oposición y bajamos los brazos y lo que hacemos es quejarnos y decimos, Señor, te olvidaste de mí, cuando en realidad tenemos que orar, tenemos que seguir batallando y respondiendo a lo que el Señor nos dice. Tenemos un enemigo espiritual que planea destruirnos. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente
buscando a quien devorar. Y parece una imagen tenebrosa. Pero esa es la realidad. El enemigo está tratando constantemente de parar la obra del Señor, de parar el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, de parar el ministerio que Dios te ha puesto para servirle, de traer desánimo. Y hay dos maneras en que el enemigo trabaja, y esto te lo quiero mostrar para que entiendas cómo se mueve el enemigo. El enemigo siempre va a tratar, uno, de desanimarnos con argumentos de origen externo, con argumentos de origen externo. Acá vemos cómo los enemigos externos empezaron a criticar, empezaron a hacer bullying, empezaron a trabajar en la mentalidad de aquellos que estaban edificando. Y sabes que Dios quiere que edifiquemos, pero el enemigo no. Entonces va a poner a veces argumentos externos a ti, personas externas a ti, situaciones externas a ti que te van a desanimar, que te van a querer hacer parar la obra de edificación del reino del Señor. Va a haber personas, tu jefe te va a criticar, personas a tu alrededor que van a juzgar tus motivos, por qué haces lo que haces, personas que van a criticarte cómo lo haces, porque ¿sabes qué? Tenemos criticones de todo tipo. Y siempre va a haber alguien que va a decir, pero tú no estás haciendo las cosas bien, yo lo haría de esta manera. Y hay todo el tiempo una presión externa que va a surgir. Yo quiero decirte, no escuches a esas cosas. Sabes que el Señor quiere que nos levantemos y que a pesar de esos argumentos sigamos edificando. Y ahí ustedes lo acabamos de leer, cómo se levantan con críticas, con juicio, con ridiculizar lo que están haciendo. Sabes que hay gente que se va a burlar de ti por seguir al Señor. Jóvenes, hay gente que se va a burlar de ti porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú estás haciendo las cosas bien. Hay personas que van a criticarte, que van a poner en duda tus motivos, que van a amenazarte, que van a poner en duda tu habilidad de las cosas que estás haciendo y que van a subestimar lo que tú estás haciendo. Pero ¿saben qué? Necesitamos levantarnos. Y cuando Nehemías escucha toda este vocerío de a su alrededor, él no se pone a pelear. Muchos de nosotros, cuando la gente nos critica, nos habla mal, nos manda un texto que... Hay textos, ¿cuántos reciben textos ahí difíciles de tragar? Yo los recibo. Y ¿saben qué? Nuestra carne lo primero que hace es querer defendernos. Y decimos, en el nombre de Jesús, hasta metemos en el nombre de Jesús para decir, voy a pelear, pero este me va a escuchar. ¿Quién es este? Y empezamos a discutir y empezamos a pelearnos y empezamos a trabajar en nuestra carne. Pero Nehemías nos muestra cómo reaccionar ante eso que se levanta externamente. ¿Sabes lo que hizo Nehemías? No se puso a pelear con estos. No dijo, bueno, vamos, nosotros podemos, ustedes no, vamos a la guerra. Lo único que hizo Nehemías es quedarse callado y orar. Nehemías oró y dijo, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y sabes que cuando tú recibes oposición, cuando recibimos oposición del enemigo a través de cosas externas, no te pongas a pelear, iglesia. Ponte de rodillas. Pídele, Señor, ¿cuál es la estrategia? Tengo que amar. Y no estoy diciendo de que pasemos por tontos. ¿Cuántos saben eso? Porque saben que nosotros no somos tontos. Simplemente necesitamos la guía del Señor para saber cómo responder. Porque a veces sí vamos a tener que responder, pero a veces vamos a tener que callarnos y orar. Y decirle, Señor, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago con este jefe que me critica? ¿Qué hago con esta oposición que se levanta justamente cuando estoy haciendo las cosas bien? Y la oración de Nehemías lo llevó a responder correctamente. Pero hay otra manera que el enemigo trabaja. No es solamente con argumentos de origen externo, sino con argumentos de origen interno. Y yo llamo a esto, a esas situaciones que se levantan, que tienen que ver con personas muy cercanas a ti, con familia, con personas que realmente amamos, respetamos y que eso nos duele, ¿cuántos saben eso? Y eso nos desanima cuando hay personas de nuestro círculo interno que a lo mejor en lugar de decirnos, ¡hey, buen trabajo, qué bien lo que estás haciendo!, te empiezan a criticar o te empiezan a juzgar o te empiezan a decir, ¿en serio? Y esto es lo que le pasó al pueblo. No solamente recibieron un argumento externo, sino que también fue interno. En el versículo 10, en ese momento cuando Nehemías está orando y pidiendo la guía del Señor, dice, pero la gente de Judá, con toda esta oposición que ellos sentían, dice que los trabajadores empezaron a decir, la gente de Judá,
los trabajadores se están cansando y hay demasiados escombros en el camino. Nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos. Y esto empezó a pasar entre el mismo pueblo. No solamente que estaban recibiendo algo externo, sino que entre ellos se estaban cansando y se estaban levantando voces de decir, no vamos a poder, esto es mucho. Estamos cansados. No, Nehemías, te equivocaste, anda con el rey, anda a seguirle el vinito al rey. Nos cansamos, vamos a seguir en estos escombros. Nos vamos a acostumbrar a todo lo que está pasando. Nos vamos a acostumbrar a esta crisis. Nos vamos a acostumbrar a esta situación. No, la verdad que no estamos dispuestos a seguir batallando y a seguir construyendo. Y saben que a veces nos sentimos de esa manera. Nos hemos desanimado. A veces hemos tratado de reconstruir, tratado de hacer y no hemos recibido quizás el apoyo, no hemos recibido quizás de ver el resultado y nos desanimamos. ¿Cuántos han estado ahí? Yo he estado muchas veces ahí. ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla? ¿Cuántas veces queremos decir, basta, se terminó, hagamos otra cosa? ¿Y saben qué? En esos momentos es donde necesitamos la ayuda de otros. En esos momentos Nehemías se dio cuenta de que acá necesitamos estar juntos. Aquí necesitamos una comunidad que me levante los brazos. Cuando estamos desanimados, necesitamos a esa comunidad a nuestro alrededor, a esos hermanos alrededor que digan, yo levanto tus brazos, yo sé que estás cansado, yo sé que estás desanimado, yo sé que estás pasando por una prueba, pero yo voy a orar por ti. Porque sabes que en algún momento yo voy a necesitar tu oración. En algún momento yo voy a necesitar que tú levantes mis brazos. Y en esos momentos es cuando necesitamos la iglesia. La iglesia no es los domingos cuando estamos todos aquí animados y cantando al Señor. La iglesia está cuando en la semana tú estás pasando por desánimo, tú quieres bajar los brazos, tú quieres dejar de construir y necesitas llamar a ese hermano que va a orar por ti, que te va a dar una palabra de aliento, que te va a levantar los brazos. Por eso, hermanos, es tan importante y nosotros insistimos tanto en tener los grupos, en tener esa comunidad pequeña de personas que conocen nuestro nombre, que conocen nuestra necesidad y que pueden levantar nuestros brazos. Así que cuando nos disponemos a hacer la voluntad del Señor y todo eso se levanta, la cuestión externa, la cuestión interna, yo quiero que entiendas que vamos a enfrentar obstáculos. Quiero que sepas eso, va a haber obstáculos que vamos a tener que vencer. Pero también nos vamos a exponer a las críticas. ¿Y sabes qué? Muchas veces es más fácil no hacer nada. Pero el Señor hoy nos quiere movilizar a no quedarnos en el lugar donde estamos, a no quedarnos tranquilos, sino a movilizarnos, a ser parte del cambio, a ser parte de la construcción espiritual de nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser parte. Y no temas a esas críticas, no temas a esos obstáculos. Así que en ese momento Nehemías como líder se encuentra con personas que lo están criticando, que lo están juzgando, pero un pueblo también que de adentro empieza a quejarse, que está cansado, que no puede seguir edificando. Y Nehemías dice, ¿qué vamos a hacer? Y en el versículo 13, esta es la estrategia que Dios le da a Nehemías y que creo que es la estrategia que el Señor nos está dando como iglesia, como hijos del Señor. Versículo 13 dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, lanzas y arcos, detrás de las murallas, en los lugares que dice ahí más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, dice Nehemías, me levanté y dije a los nobles y oficiales, a los líderes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Y esta es la estrategia que Dios le da a Nehemías y que creo que es la estrategia que tenemos que tener para permanecer en la victoria y en el ánimo de seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. En primer lugar, tenemos que pelear las batallas juntos. Esa es la primera estrategia que veo, porque dice que puso gente por familias con sus espadas, con sus lanzas y arcos y detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Cuando estudiaba este versículo, el Señor me llevó a ver un mapa y les quiero mostrar este mapa. Este es el mapa de nuestra ciudad. Y esos puntitos rojos, ¿sabes lo que es?
cada grupo de Iglesia Ciudad que está ahí en la ciudad reuniéndose cada semana. Fíjense que estamos llenando la ciudad con el evangelio a través de los grupos. Hay lugares donde todavía tenemos que llenar, o acá me parece que hay pura agua, así que no vamos a llenar ahí. Pero miren, eso es cerca del aeropuerto. Tenemos grupos también en St. Johns County. Queremos llenar la ciudad con los grupos, porque cada grupo es como una luz que el Señor pone en cada uno de nuestros barrios. Tú con tu grupo, con tu líder, tú eres el pastor de esa ciudad, de esa parte de la ciudad. Y necesitamos pelear esta batalla juntos. Lo hermoso es que Dios nos ha dado el privilegio de poder tener grupos estratégicamente puestos para poder alcanzar la ciudad. Así que quiero animarte porque sabes que como equipo del Señor vamos a poder vencer el desánimo, el ataque del enemigo, peleando la batalla juntos. Si tú no eres parte de un grupo, yo te animo a que hoy pases por el salón de usos múltiples y ahí vas a conocer a los líderes. Tenemos casi 30 grupos, líderes preciosos que están sirviendo al Señor en su ciudad, en su parte de la ciudad, en lugares quizá vulnerables. Porque ¿saben qué? No queremos poner grupos solamente donde están los barrios lindos. Queremos poner grupos en donde el Señor abra las puertas, en las cárceles si es necesario, en las escuelas, en las oficinas, en lugares donde hay necesidad. Mi sueño es ese y el sueño del pastor es que podamos tener grupos en distintos lugares, en los hospitales. ¿Sabes que el Señor nos ha llamado a hacer luz en esos lugares? Así que vamos a seguir orando y vamos a seguir peleando la batalla juntos. Tú tienes que ser parte de uno de esos grupos para poder levantarte en esos momentos que te desanimas. Segundo, ¿cómo podemos permanecer en esa victoria, en ese ánimo de seguir edificando como este pueblo? Venciendo nuestros miedos. ¿Saben qué? Tenemos que vencer nuestros miedos. Yo siempre digo que yo tengo muchos miedos. Y aún con los miedos sirvo al Señor. Hay muchas cosas que me dan miedo. Estar acá arriba me da miedo. Ustedes saben que cada vez que me toca predicar me descompongo el estómago, me pongo nerviosa. El sábado no puedo disfrutar el sábado. El domingo me levanto súper temprano, pero estoy nerviosa. Tengo miedos. Pero si yo presto atención a los miedos, yo no haría nada. No saldría de mi casa. Saben que aún con miedo tenemos que hacer las cosas. Pero acá la palabra del Señor en Nehemías 4:14 dice que le habló a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente diciendo: no tengan miedo de nuestros enemigos, porque el que está con nosotros es más grande, porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Y si aún tienes miedo, hazlo igual, porque el Señor se va a glorificar aún en tu debilidad y en tu miedo y en lo que no sabes y en lo que no tienes. Esa es la gracia del Señor, de poder hacer las cosas aun cuando no tenemos todo lo que tenemos, pero hacerlas en obediencia cuando el Señor nos ha llamado a hacerlo. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, Nehemías les dice no solamente que estén juntos, no solamente que no tengan miedo, sino que recuerden la grandeza del Señor. Dice en el versículo 14, no tengan miedo de nuestros enemigos, tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Y yo, iglesia, quiero decirte eso. No sé cuál es la carga que el Señor ha puesto en tu corazón. No sé cuál es el sueño que el Señor ha puesto en tu corazón. Y a veces parece demasiado grande. Pero yo quiero decirte que nuestro Dios es más grande que ese sueño. Que es más grande que lo que tenemos que hacer. Que es más grande del llamado que el Señor nos ha dado por la ciudad. Porque yo sigo creyendo que Jacksonville será transformada. Yo sigo creyendo que Jacksonville va a ser un ejemplo de una ciudad transformada por el poder del Espíritu Santo. Yo sigo creyendo que nuestras ciudades van a ser transformadas porque la iglesia va a estar distribuida en todas las ciudades. Y va a haber un creyente en cada lugar. Y necesitamos estar en esos lugares. En esos lugares de influencia. Necesitamos doctores cristianos, necesitamos periodistas cristianos, necesitamos gobernadores cristianos, necesitamos maestros cristianos y ponle el nombre que quieras. Pero necesitamos hijos de Dios que salgan de su lugar de conformidad y que puedan ocupar esos lugares diciendo hay una diferencia. Y esto es lo que Nehemías les está diciendo. Recuerden la grandeza del Señor. Y por último, Nehemías les dice, vamos a pelear juntos por una causa.
Saben que como iglesia no estamos aquí porque nos gusta estar entre hispanos, lo cual disfrutamos, lo cual nos encanta. Nos gusta la amistad que desarrollamos en las iglesias. ¿Cuántos dicen sí? Me gusta. Hay algunos que han venido buscando amistades, algunos que han venido a buscar novia y novio, lo cual los felicito porque es el mejor lugar donde pueden encontrarlo. Y está bien eso, está perfecto. Me encanta comer la comida latina y estar juntos y la diversidad que tenemos de distintos países. Amo eso. Pero ¿saben qué? La iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social. Tú puedes ser miembro de otros clubes sociales. La iglesia es un lugar donde estamos peleando juntos por una causa. Y la palabra del Señor a Nehemías le dice, tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposos y por sus hogares. Luchen. Estamos aquí con una causa que es que la gente de nuestra ciudad conozca a Jesús. Que nuestra ciudad sea transformada por el amor de Jesús, por el poder de Jesús. Y eso es lo que nos une. Y eso es lo que nos hace estar con personas tan diferentes a nosotros mismos, luchando por una causa. Y Nehemías les dijo, vamos a luchar. Y termino diciendo que Nehemías les dijo algo muy específico. Y quiero, iglesia, que te lleves esto a tu casa. Les dijo, juntos tienen que trabajar y pelear. Y miren el versículo 17. Dice, los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo porque ya recibieron el ánimo. Dice, hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con otra la espada. Y yo hubiera traído un ladrillo, pero me lo olvidé. Pero creo que el Señor nos llama a tener un ladrillo en una mano, a trabajar, a esforzarnos, a poder usar nuestros dones, nuestros talentos, lo que el Señor te ha dado, trabajando, sirviendo, bendiciendo, pero con otra dice que tenían la espada. Y cada uno de los constructores tenía una espada atada a un lado de su cuerpo mientras trabajaba, y el que tocaba la trompeta estaba a mi lado. Entonces hablé con los dirigentes, los oficiales y el resto de la gente y les dije, este trabajo es muy grande y estamos muy separados el uno del otro en la muralla. Así que si oyen la trompeta, corran todos a unirse en este lugar, porque todos nos agruparemos y nuestro Dios luchará por nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, usar nuestros dones, seguir sirviendo, pero también en el otro lado tenían la espada. Y no estoy hablando que te pelees, estoy hablando que uses la espada espiritual que el Señor nos ha dado, que uses la oración, que uses la palabra, que comiences a ganar esos lugares espiritualmente. Trabajo y oración, trabajo y oración. Y juntos podemos edificar y terminar lo que el Señor nos ha llamado a hacer en este lugar. Amén.